Hola, buenas. Pues soy Pepi Creativa y bueno, os quiero explicar un poquito cómo cargar el archivo en Silhouette y bueno, y cómo trabajarlo un poquito pues para de forma fácil y sencilla dejarlo listo para cortar y hacer un K-Topper 3D perfecto. Bueno, lo primero que quiero hacer un poquito de hincapié es en el tema a la hora de descargar el archivo, lo tienes que descargar, como ya sabéis, desde el apartado de compra, ¿no? De este. Una vez que lo has descargado, te puede pasar dos cosas. El archivo viene en formato zip comprimido, ¿no? Para que pese menos y puedas descargarlo. Bueno, pues a veces el ordenador, dependiendo de, aunque sea Mac o Windows, todo depende de si tienes instalado o no un programa que automáticamente te lo descomprima. Bueno, pues si tienes ese programa, automáticamente te lo va a descomprimir y en tu apartado de descarga te aparecerá así la carpeta. Otras veces te puede aparecer así, entonces muchas veces puedes darle dos veces y si tienes ese programa es como que de forma secundaria pues tú le dices que te lo descomprima. ¿Qué pasa? Que hay a veces que no tenemos programa instalado para descomprimir archivos, entonces, bueno, podemos o instalar un programa que muchas veces nos va a pedir que paguemos anualmente por él, bueno, como yo pagué el mío anualmente, lo tengo ahí, o bien también puedes venirte aquí en Google y buscar descomprimir zip online y tendrás diferentes opciones gratuitas que te dejará descomprimir cierto número de carpetas zip, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, yo esto quería explicarlo, no es algo, en parte es algo ajeno a mí porque yo lo que te vendo es el archivo, pero me nace el poder explicaros cuando os encontréis con un problema de este tipo, ¿vale? Bueno, voy a borrar esta carpeta para no tener tantas carpetas. Cuando te descargas la carpeta, lo que encuentras es la portada para que tengas una guía de cómo es el diseño, aunque tú como creativa puedes cambiar lo que quieras del diseño, eso es lo bueno. Tienes los personajes en PNG por si quieres hacer cambios, o bien también es muy importante tenerlos para el archivo de Cricut, porque, por ejemplo, en Silhouette yo os comparto el archivo directamente porque puede ser así, porque sí lo permite, pero Cricut no te deja compartir de esta manera tan libre los archivos suyos. Tiene que ser todo de forma interna con enlace, creo que en algunas ocasiones pagando. Vale, y luego este sería el archivo en SVG para Cricut y luego la tipografía. Una vez que ya hemos revisado todo lo que nos aparece, si os falta algo importante, solo tenéis que contactar conmigo y yo os ayudo y os rectifico el archivo rápidamente. Vale, lo primero que debemos de hacer es muy importante instalar la fuente. Es importante instalarla con el programa de Silhouette o de Cricut cerrado, muy importante. ¿Por qué? Porque si tú lo instalas y tienes el programa ya abierto, hay muchas veces que no te va a salir. Entonces, para asegurarnos que y no nos volvamos locos buscando la tipografía, bueno, pues tú le das aquí, se te instala, yo ya la tengo instalada, a mí me dice que o la conservo, es decir, si me la duplica o me la omite, yo le voy a decir que no, que omitir, que la tengo, vale, ya estaría instalada y ahí yo le daría a abrir a mi programa desde cero. Yo aquí lo tengo abierto, pero como ya lo tengo todo instalado, pues no lo cierro, pero tendría que estar cerrado entero y volver a abrir, ¿vale? Importante. El siguiente paso sería cargar nuestro archivo. Podemos cargarlo bien. Una cosa importante, cuando lo vas a abrir, desde aquí puedes darle dos veces. Bueno, es que se me abre el otro que tengo, pero bueno, si le doy dos veces, a ver, vale, vale, aquí me salen ya los dos. Me sale en el nuevo, es que tengo el punto 4.5, el 4.5 y el 5 de Silhouette. No me he querido deshacer todavía de la versión antigua. Bueno, pues como aquí lo tenemos, ya se me ha cargado. Esta es una manera de cargarla, es decir, pulsando dos veces. Es importante que tengáis el programa abierto, porque a veces hay que le da dos veces y ahora no va, dice que el archivo no funciona. No, ¿qué es lo que pasa? Que le es pesado el archivo, el programa es pesado y cuando tú quieres abrir algo y no has abierto ya el programa de por sí, le cuesta mucho más trabajo, hay un cruce de información y te dice que no. Entonces, eso es lo que ha pasado a veces y yo, bueno, recomiendo que tengas siempre el programa abierto y luego abras tu archivo. Otra opción, como sabéis, voy a cerrar, tú tienes el programa abierto y otra opción es pinchas, arrastras y aquí tienes tu archivo. A mí me gusta mucho hacerlo así más que abrir directamente. Bueno,
Dicho esto, ahora una vez que ya lo tenemos aquí cargado, la fuente instalada, ¿vale? Aquí nos aparecen todos los elementos, no tenemos problema. ¿Qué debemos hacer? Pues cambiar nuestro nombre y nuestra edad. Por defecto, pues muchas veces pulsas aquí y ya solo tienes que cambiar, ¿vale? Yo ahora cogería aquí, cambio el nombre, que pondría Hugo. Y si no, no te dejase cambiarlo porque el texto ha sido alterado, ¿no? Yo lo he alterado en mi diseño. Bueno, pues te vas aquí a letras, pulsas, escribes el nombre, ¿vale? Pinchas aquí, vas a fuentes y la buscas. Vamos a buscar el nombre. Importante quedarnos con los nombres y si no nos sale, porque a veces lo escribimos mal o no lo inventamos y no sale. Entonces tú, vale, Avenir Next Heavy. Venga, vamos a buscarlo. Pincho aquí. Avenir Next. Vale, mira, aquí ya lo tenemos. ¿Vale? Pues le doy y ya lo tendría. ¿Vale? Le voy a poner el color y tal. ¿Vale? Podemos poner un color liso o las letras como estaban antes. Ah, no, pues a mí me gustan más las letras como estaban antes. Ah, pues ¿qué colores eran? Pues mira, ya incluso es otro truco. Coges la portada y la arrastras aquí, ¿no? Ahí. Venga, la colocamos ahí. Y yo quiero los mismos colores. Bueno, pues me quedaría con uno de los dos, ¿vale? Voy a borrar uno. Pues tú pinchas y ahora pues la H es igual, vale, pues voy a poner este, mira, podemos elegir los colores aquí o pinchar aquí y ahora me lo selecciona el color que quiero, ¿veis? Ahora la G voy a coger y voy a ponerla naranja. No, naranja no, en este caso me gusta más verde. Venga, pues verde. Y ahora aquí voy a meter el naranja, ¿vale? ¿Veis? Y ahora vas y pinchas. Y venga, pues me gusta así. ¿Ahora qué haríamos? Haríamos la capita blanca y la capita de color verde. Pues lo mismo, yo ahora pincho aquí. Iríamos a desplazamiento. Creas un desplazamiento bastante grandecito, es decir, ese está bien. Ahí, vale, que no me coja las líneas aquí en medio, no me gusta. Vale, ¿ves? Aquí está el desplazamiento. O puedes hacer, darle ya, ok, ¿vale? Ya se te ha creado, pinchas sobre el desplazamiento, te vas a estilo de relleno y pones blanco, ¿vale? Esto puedes bajarlo aquí. Y ahora continuaríamos haciendo otro desplazamiento igual o menor, lo que más os guste a vosotros. Esto ya es cuestión de probar. Vale, yo quiero el mismo verde, pincho sobre el cuentagotas, cojo el verde y ahí lo tengo. Y yo ya elimino estas capas. Tengo todo esto aquí y me lo traigo. Y ahora pues yo ajusto, pues si quiero el logo más grande o bueno, lo quiero más ancho porque las veo muy gorditas. Esto ya es la creatividad de cada uno, ¿vale? Es muy importante que cada uno ya ahí saquemos nuestra creatividad. Vale, me falta la edad. Pues la edad hago lo mismo. Esto está todo agrupado, ¿veis? Pues botón derecho, desagrupar. Me lo traigo aquí. Y Hugo cumple 3, ¿vale? Y ahora pues hacemos lo mismo. Un desplazamiento. Le voy a poner el mismo amarillito porque me gusta. Otro desplazamiento. Y le pongo el naranjita ahí. Esto ya lo borro. Bueno, lo selecciono todo arrastrando y aquí tengo mi número 3, bueno, que lo voy a hacer un pelín más chiquitito y aquí lo tendríamos ya, ¿vale? Bueno, esto lo borro porque ya lo tengo. Bueno, ahora, ¿qué siguiente paso? A ver, para el Keytopper 3D hay dos vías. Una fácil, de hacer una capa trasera y sobre la trasera vamos trabajando, y otra más compleja, bueno, que aquí no voy a explayarme en ella porque es crear más capas y bueno, eso ya lo doy aparte en mi curso de Keytopper 3D. Pero de esta manera también te queda muy resultón y es algo que yo he implementado durante muchos años en mis diseños, ¿vale? Y te da un resultado muy bueno. Y para principiantes está muy bien. Vale, ¿qué es lo que vamos a crear? Voy a crear dos capas. Una que será la trasera, otra donde irá el palito pegado que encaremos en la tarta y otra encima que será ya la base para ir colocando todas las piezas que le daremos el efecto 3D. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mira, yo selecciono todo y lo que voy a hacer es un desplazamiento, pero a 0. Voy a poner un 0. El desplazamiento ahora no lo vemos, pero está ahí, ¿vale? No nos preocupemos que está ahí.
¿Qué vamos a hacer ahora? Le voy a poner un color, ahora mismo yo la pondría en blanca. Le pongo el blanco y ahora como la tengo ahí, voy a darle aquí. Voy a coger el árbol, voy a mover un poquito y si yo saco, aquí tenemos el desplazamiento realizado a 0. Esto ya sería nuestra capa trasera, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra más. Voy a hacer un duplicado y voy a ponerle a este color el mismo color que la primera capa que yo vaya a pegar. Es decir, si yo aproximo, la primera capa que yo voy a pegar en este caso, o bueno, la que tú consideres, que tampoco hace falta, pero yo lo hago para, bueno, pues yo ya esta capa sé que es la última, la del sol, le voy a dar a desagrupar, es decir, esta de aquí, que voy a mover para que la veáis, es la última, que es decir, la primera que voy a pegar, ¿vale? Es la última que va detrás, pero es la primera que voy a pegar en el cake topper. Bueno, pues esta, pues yo selecciono aquí, me voy a la paleta de colores, ay, que no me salía. Y ahora voy a ponerla del mismo color. Bueno, lo tengo ahí ya, pero bueno, iría aquí y yo pues le haría el mismo color. Vale, hay veces que la imagen se queda, ves, como antes me ha desaparecido, porque cuando el K-Topper tiene mucha calidad, pues el programa sufre un poquito más y a veces te hace siluetas raras, como que las imágenes que son para imprimir te desaparecen. Que no cunda el pánico, yo juego a darle a más y menos, ¿ves? Que ha desaparecido y vuelve, ¿vale? A más y menos, cuanto más menos, más aparecen, ¿vale? No nos preocupemos, siempre van a estar ahí. Bueno, pues una vez que ya tenemos estas capas hechas, ya lo que haces es poner esta encima, ¿ves? Aquí esta sería la trasera, aquí iría el palito del K-Topper, 1 o 2, lo que queráis, a mí me gusta poner 2. Esta iría encima y ya montaríamos todas nuestras piezas, lo que vaya impreso, impreso y lo que vaya en cartulina, en cartulina. Esta, si quieres, puedes ponerla o no ponerla. Yo no la pondría. Yo esta ya pues la quitaría porque ya la tengo aquí en el K-Topper. ¿Que la quieres poner? La puedes poner. Esto ya es a gusto de cada uno, ¿vale? Bueno, pues yo ya cogería todo, ¿ves? Perdón, botón derecho y le voy a dar a traer al frente. Y una vez que traiga al frente, la cuadro más o menos. Voy a aproximarlo. A ver, ¿veis que me desaparece el arbolito? No pasa nada, le damos atrás o adelante y ahora ya cuadro el arbolito que antes lo había movido para poder sacar la capa, recordáis al principio del todo. Bueno, y aquí ya tendríamos nuestro diseño para empezar a cortarlo por capas. Un truco que yo os doy, bueno, el sol yo ya lo elimino, yo agrupo por colores y así todo es más fácil, es decir, ¿esto es para imprimir? Pues para un lado. Esto es para imprimir para otro. Esto es para imprimir para otro. También os recomiendo, que no lo he dicho, antes de que empecéis a separar, cuando tengáis ya vuestro montaje así, imaginaos que lo vais a hacer para el cumpleaños de vuestro niño, bueno, el pájaro este se ha quedado ya, vamos a traerlo de frente, vale, se había quedado el pájaro escondido, vale. Un consejo también que os doy es que una vez que lo tenéis así y ya sabéis que esto, imaginaos que lo estáis haciendo para el cumple de vuestro niño o niña, vale, pues cuando ya está así, guárdalo aparte y pones montaje final de K-Topper 3D para el cumpleaños de mi niño, para el cumpleaños de Hugo. Y lo guardas aparte, ¿vale? En archivo, guardar como, lo guardas en tu disco duro, en la carpeta que tú quieras y lo haces. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que hago para una mejor organización, agrupo por colores o si voy a imprimir. Es decir, ¿esto va a imprimir? Sí, lo voy agrupando todo. Venga, agrupar, 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 el fondo agrupar. Y esto iría todo en cartulinas, le voy a dar a desagrupar, ¿vale? Y ya, este color para un lado, este para otro, Hugo para aquí, ¿veis? Vamos por colores y esto nos va a facilitar mucho luego el trabajo, ¿vale? Los tonos blancos aquí, ¿veis? Así, esto por aquí, esto por aquí, las hojitas. Si veis que son muy finas las hojitas, bueno, tenemos las hojitas que podemos directamente, bueno, le damos a desagrupar, ¿vale? Porque están agrupadas. Y bueno, pues por un lado pues las cortamos, yo le voy a cortar de este mismo verde o un verde más oscuro, eso ya lo que queráis. Esto es para que veáis la forma de agrupar que yo hago y así en todo me resulta muchísimo más fácil y llevadero. Esto sería otro verde, que no queréis complicar, pues cortáis en los mismos verdes que también da resultado. Los amarillos, bueno, y aquí los azulitos, ¿vale?
las hojitas, lo que iba a comentar también, si veis que están muy finitas para cortarlas, y bueno, pensáis que, ay, pues esto a mí se me puede romper, puedes hacerle un desplazamiento a cada una, pequeñito, de un 0,30, ¿veis? Ya se ha hecho, ¿veis? Y ya se queda más gordita y la pones del color. Lo tendrías que hacer con las dos, ¿vale? No con una. Por ejemplo, le das a aplicar, ya depende. Así te la va a cortar, dependiendo también del material que sea. Si la cartulina es más gruesa o más fina, puede cortártelo mal. Si te quieres curar en salud, pues le puedes hacer este desplazamiento y ya es otro truquillo que lo tienes. Bueno, pues mete que estos verdes yo los voy a cortar, los voy a poner iguales. Ahí, listo. Ahí, ¿vale? Irían en estos verdes, todas las cositas en verde. Hay veces que si quieres usar más verdes los uses, si no puedes simplificar y decir, pues yo voy a usar solo estos tres colores. Pongo todas las hojitas también en amarilla, estos verdes iguales, o no, yo quiero darle un toque más diferente, entonces voy a usar dos gamas de amarillito, como es este caso, y dos gamas de verde. Libertad total, ¿vale? Bueno, yo lo que suelo, cuando lo tengo así, yo suelo ya abrir una página aparte, directamente me vengo a imprimir y cortar y empiezo a cargar a ver en cuántas hojas me caben las cosas que voy a imprimir y cortar. Yo lo selecciono todo, le doy a copiar, me lo traigo aquí y le doy a pegar. Y ahora veo, bueno, pues yo pondría dos árboles, la verdad. Bueno, pues voy a poner leones. De cada personaje se hacen tres capas de los principales, de lo que es personaje animado. Por ejemplo, del árbol yo voy a poner solo dos capas. Voy a hacer un duplicado porque aquí no me cabe, me lo llevo al otro lado con el fondo porque no me va a caber en este folio. ¿Vale? Pues este, como quiero tres capas, pues voy a triplicar. ¿Vale? Bueno, ahí los tenemos y los vamos ajustando según el espacio. El pájaro, pues igual, vamos a ver, le doy a duplicar, 1, 2 y 3. Esto ya es cuestión de tú ir moviendo el diseño sin que toque las mallitas. Vale, pues aquí el león no me cabe, pues lo haría en otra capa, dos capas más. Así. Ahí. Voy a ver si me cabe otro jabalí. Subiendo el árbol. Yo creo que sí. Si no, pues podemos jugar ahí a girarlo, a ver si nos cabe girándolo. Vale, pues mira, aquí nos cabe. Vale, otro no creo que nos quepa. Esto es cuestión de ir probando. ¿Que no nos cabe? Pues yo ya triplicaría el otro. Aquí lo selecciono todo, le doy a copiar o a cortar, desaparecería. Abro aquí, vuelvo a poner e imprimir y cortar y cargaría el resto de personajes, ¿vale? Ya los tendría listos para imprimir y cortar. Por eso siempre digo que estos archivos hay que tener un conocimiento previo más o menos de cómo trabajar tú con tu plotter de corte, ¿vale? Por eso siempre hago hincapié. Pues aquí lo tendríamos. Así caben bien los dos. Sí. Bueno, pues ya iríamos encajando, pues se nos cabe uno o nos cabe pues el otro. Vale, dicho esto, ahora abriría otro y ya pues lo pondría en modo cartulina, es decir, en configuración de página, que está aquí arriba, pues yo ya no pondría que es A4, yo pondría que es de 12 por 12 la cartulina que voy a utilizar, porque normalmente son de 30 por 30 centímetros, de 12 por 12 pulgadas. Bueno, imaginaros que esto ya pues estaría encajado todo, ¿vale? Lo malo que si no os caben, pues lo vamos a tener que poner otra impresión de folio, que es lo que estoy yo aquí observando. A ver, yo aquí pondría un león. Yo creo que no nos cabería. Bueno. Otra opción, si queremos ahorrar en folio, ¿vale? Yo lo digo, es quitar el árbol, ¿vale? Encajas el rey león, el leoncito, así va, ¿vale? Ahí, importante que no se choquen entre ellos. Y esta la podríamos hacer pues como una silueta más de uno de los colores por detrás. Es decir, por ejemplo, del naranja, pues mira, yo ahora cogerías por cartulina por colores, copiar, te vienes aquí y ahora cargarías
cargas aquí también. Y yo pondría, podéis hacer la silueta y ya pegas la fotográfica aquí encima. Y es una manera de no tener que gastar más en papel fotográfico. Mira, aquí tienes. ¿Vale? Y ya pues vas encajando según te vaya dando el espacio, ¿vale? Aquí te cabería perfecto. Bueno, pues yo lo que hago es así, voy cargando todo por colores, los blancos, estos, los otros, ahí, muy bien, y yo, una vez que voy cargando, pues ya voy colocando, cuando tengo todos mis colores, de mientras voy imprimiendo y tal, y ya luego así lo voy teniéndolo todo preparado, todo visualmente, y así es para mí mucho más fácil y mucho más limpio. Yo te doy este truco, si te sirve bien, genial, porque es lo bueno de Silhouette, que su programa es muy versátil, es muy libre, entonces tú puedes tenerlo todo. Yo cuando ya lo tengo todo cargado, yo ya empiezo a mandar a imprimir y a cortar normal. A ver, para imprimir y cortar, voy a decir por encima los parámetros que yo utilizo. Yo siempre uso una muy buena fijación en el tapete, lo refuerzo con cinta, no que el tapete tenga mucho pegamento, lo refuerzo con cinta alrededor, porque a veces se mueve. Entonces, una vez que eso, yo la configuración que utilizo, pues tanto para el papel fotográfico de 220 gramos y cartulina también del mismo gramaje, uso una configuración de una profundidad de la cuchilla de 8, una presión de 28, 30, dos pases y una velocidad de 4 a 5. No me gusta que corra mucho la máquina, sobre todo cuando tiene la aguja, cuando tiene muchas curvaturas, porque tiene más peligro de quedarse pillada y sufrir un desfase, ¿vale? En el corte. Con esa configuración, bastante bien, ¿vale? La podéis probar, yo os doy mi recomendación nada más. Ya a raíz de ahí, bueno, pues os he explicado más o menos pues cómo personalizar vuestro archivo y bueno, alguna recomendación de las que yo implemento, pues si os puede servir, pues me gusta compartir estos detalles. Y nada, ya una vez que tengáis todas las piezas cortadas, ya empezáis con vuestro montaje 3D, ¿vale? Que bueno, eso no lo incluyo aquí en el vídeo por el hecho de que bueno, yo comparto el archivo para creadoras que ya sepan un poquito manejarse, pero bueno, es todo muy fácil, tú le das la altura que desees con FOAM, que os voy a mostrar también. Mira, yo para ayudaros un poquito más, yo os voy a compartir mi lista, mi escaparate de Amazon, donde a lo mejor en otros países no se vende el mismo producto, pero podéis coger la idea de qué material podéis utilizar. Yo utilizo como pegamento una cola blanca normal, sobre todo para las piezas impresas, cola blanca normal de papelería. Y luego también uso mucho la silicona fría, me gusta mucho más que la pistola de silicona caliente porque esta pega con más retardo, entonces hace que me dé juego de mover las piezas y para mí eso es muy importante. Estos tipos están muy bien. Luego, yo la cartulina que suelo comprar es de 200, 250 máximo si no encuentro, pero a mí me gusta la de 220, justo en ese intermedio, 216, 220. Pero claro, no en todas las partes del mundo se consigue igual. Entonces podéis jugar entre el rango de 180 a 250. Si usáis una cartulina de 180 tenéis que bajar un poco la configuración, es decir, la aguja, pues bajarla un poco, ¿vale? La profundidad un punto, la presión igual. Yo jugaría va cambiando lo que es profundidad de aguja, pues en vez de un 8 la pones en un 7 o la dejas en un 8, pero bajas más la presión, bajas a un 25 o cositas así. Es cuestión también de hacer pruebas e ir probando, ¿vale? En esto no hay nada escrito, en esto de la papelería creativa. Bueno, también comentaros, ¿con qué le doy yo altura a las capitas? Pues cuando yo quiero dar una altura o el efecto 3D, bueno, pues utilizo estos foam, que los hay de 2 milímetros y de 3, a mí me gustan los de 3 milímetros, pero bueno, este de 2 está también muy bien. Y también están estas tiritas que para los nombres son ideales porque son muy finitas, para los números dan mucho juego, con tijeras se pueden cortar perfectamente. Y también puedes encontrar los rollos grandes de espuma 3D. También por ahí hay cuadraditos, ¿vale? A ver si lo encuentro. Cuadrados de Juan, doble cara. ¿Vale? Tipo así, también los hay. Y bueno, se pueden utilizar y dan también mucho juego a la hora de poder pegar, ¿vale? Yo os voy a compartir en la página de descarga de los archivos, arriba os pongo el enlace para que podáis
Más que podéis ver, quien pueda ir al enlace directamente, genial. Pero quien no, pues ver y comparar, bueno, qué producto puede conseguir por Amazon en su país o incluso en una tienda de scrapbooking o cositas así, ¿vale? Bueno, he dicho esto, estas son también algunas cartulinas que yo utilizo mucho, son todas de 30 por 30 y el gramaje anda ahí, ¿vale? 250, estas porque son de glitter, de brilli brilli, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? Ya hay más elementos, pero bueno, para realizar el K-Topper 3D, algunas sí te sirven y otras no tanto. Importante, aquí tenéis papel fotográfico, ¿vale? Yo el que más utilizo es el de 200 gramos. Tenéis que ver si vuestra impresora, hay veces que las Epson, el de 200, perdón, 200 gramos, no, este es de 200 gramos, 220, de 200 gramos. Hay veces que la Epson, la de 200 gramos, no le entra bien. Entonces tendréis que buscar el mismo de Koala, sirve muy bien, lo bajáis a 180. Importante también la configuración de la impresora. Y que me dice, ay Pepi, se me corre la tinta cuando imprimo con Koala. Importante poner la opción de papel brillo o papel brillante, porque papel fotográfico brillo o papel fotográfico brillante y poner calidad normal, no pongáis la premium ni nada porque no, si las imágenes tienen buena calidad, os va a salir una imagen con buena calidad, ¿vale? No hace falta ponerle una calidad alta y gastar más tinta. Y bueno, y como palitos yo suelo utilizar estos de aquí cuando no encuentro los planos. Os voy a decir dónde encontrar los planos y qué son realmente, ¿vale? Porque no son palos que sean especialmente para K-Topper. Estos son los palitos más largos, que tú luego los puedes cortar con tenacillas, pero son son redondos. Y eso para el K-Topper 3D no le da tanta fuerza. Por eso yo os voy a mostrar dónde los compro. Yo los compro aquí en AliExpress y se conocen por el nombre, a ver si carga, barra de bebida de cóctel. Son varitas de cócteles transparentes. Y como podéis apreciar, bueno, en esta no tanto, pero son realmente planas, ¿vale? Aquí, ¿vale? Son planas y yo las compro por paquetes, las hay de 50, de 100, de 150 y ahora te llegan al día siguiente. ¿Vale? Ves, aquí lo pone uno de los comentarios, lo uso para adornos de pastel y son muy resistentes. Vienen genial, le quitas esta bolita y con una tenacita y lo usas y queda estupendo y le da mucho soporte. Yo es lo que utilizo a día de hoy y durante estos 3 años de emprendimiento. Bueno, pues hasta aquí la explicación que os quería dar, pues para que podáis captar ideas, detalles y ayudaros un poco con vuestro diseño de vuestro K-Topper. Y nada, si queréis tenéis mi QR, podéis coger mi número de teléfono y es mandarme los resultados por WhatsApp o por Esti, porque a mí esto de ver los resultados me gusta, o si hacéis versionados de mis diseños también me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias por la confianza, un besazo, chao, chao.